Muy buenas tardes. Continuamos con el desarrollo de nuestro evento y como les comenté, en esta ocasión va a dar inicio la segunda mesa de diálogo con el tema de los mandatos de la masculinidad que conducirá el magistrado Genaro Jiménez Montúfar. Para nosotros en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es muy importante realizar estas actividades de promoción constante de los derechos humanos, estas actividades de formación y capacitación del personal jurisdiccional, porque lo que hemos intentado es sembrar la semilla de la igualdad en todas y cada una de las personas que integran este órgano jurisdiccional para que cuando ésta dé frutos, ya la perspectiva de género, la incorporación de estos nuevos principios que tenemos que estamos obligados a seguir, pues se convierta en un proceso natural. Mediante este tipo de pláticas, como la de hoy, que pretendemos generar esta labor de sensibilización, de formación con los nuevos principios y mandatos que se requieren en esta sociedad. Lo que buscamos precisamente es ir permeando en ir formando, construyendo nuevas estructuras sociales y culturales que permitan y faciliten a las personas la materialización de los derechos. Es un gusto que estén con nosotros varios compañeros. En este caso nos acompaña, además del magistrado Genaro Jiménez, que será el coordinador de la mesa, el magistrado Pedro Ibarra, que es un honor que estés con nosotros, estimado Pedro, también Alba Canseco y Luis Demetrio Santiago. Están ustedes en un momento muy importante de la historia, haciendo lo propio, haciendo su contribución a la sociedad, y de esa manera los recibimos con mucho gusto y con mucha atención. Yo los dejo en el uso de la palabra y bueno, les deseo el mayor de los éxitos y de nuevo, de verdad agradezco la valiosa contribución que están haciendo a la sociedad mexicana mediante su participación en este tipo de eventos. Gracias de nuevo y buenas tardes. Buenas tardes a todos. Magistrada, muchas gracias por la presentación. Precisamente como en continuación a los eventos que llevamos a cabo con motivo del Día Internacional de la Mujer, en esta mesa 2 trataremos el tema relativo a los mandatos de la masculinidad. Para tal efecto, como ya mencionó la magistrada Zulema Morri, participarán en esta mesa con nosotros el magistrado Pedro Ibarra Aguilera, quien está adscrito a la 11ª Sala Regional Metropolitana de nuestro tribunal. También tendremos a la licenciada Alba Canseco, quien está adscrita a la Sala Regional del Sureste con sede en Oaxaca del tribunal, y el licenciado Luis Santiago, que está adscrito a la ponencia precisamente de la magistrada Morri y que participa con nosotros dentro de la Comisión para la Igualdad de Género. Al respecto, para la dinámica de esta mesa, llevaremos a cabo 3 rondas. En una primera ronda, cada uno de los participantes expondrá brevemente un subtema relativo a las masculinidades. Y en la siguiente ronda, yo me permitiré hacerles algunas preguntas para que ellos, desde su experiencia personal, compartan con nosotros algunas reflexiones respecto de estos temas. Y finalmente, en una tercera ronda, pues daremos algunas conclusiones y reflexiones respecto de lo que ya hayamos tratado. Entonces, para iniciar con el tema, pues yo me permitiría dar a manera de introducción de qué se trata los mandatos de la masculinidad. Mucha gente con la que yo he platicado, específicamente hombres, en esta ocasión vamos a hablar un poco de hombres, ellos me han comentado a mí que masculinidad, pues, no ven qué es lo que pueda aportar a la libertad, a la igualdad, a la no violencia. Y aquí, para entender un poco el tema, hay que diferenciar 2 cuestiones. Una, que es la cuestión sexo-género. Hay que diferenciar qué es el sexo y qué es el género. Efectivamente, como todos ellos me han comentado, pues sexo efectivamente son las características biológicas, hormonales, que nos definen a los hombres y a las mujeres, conforme a las cuales, como ellos me señalan a veces,
pues las mujeres son las únicas que pueden tener hijos, ¿no? Y los hombres no. Sin embargo, esta es una cuestión de sexo. Hablar del género, más bien estamos hablando de un contexto social, histórico, que nos define a lo que es, en determinado tiempo y en determinada época es un hombre y es una mujer. Ahí estamos hablando de lo masculino y lo femenino. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo un hombre que se dedica que trabaja en el ejército o en la policía, a un hombre que trabaja en una escuela o en un hospital. Aquí estamos hablando de masculinidades, es decir, de la forma de ser hombre que nos delimita precisamente por el lugar donde trabajamos o por lo que nosotros nos podemos dedicar por un determinado tiempo y en un determinado momento en una determinada sociedad. Es decir, el concepto de masculino en Japón, por ejemplo, no es lo mismo que en el Medio Oriente o que en América Latina. Aquí en América Latina, pues tenemos un concepto muy especial de lo que debe ser hombre y que es distinto al que podrían manejarse en el Medio Oriente. Es aquí precisamente donde hablamos de las masculinidades, por eso hablamos de masculinidades en plural, es decir, hay diferentes formas de ser hombre dependiendo del contexto histórico o social en el que nos desenvolvemos, incluso dependiendo de dónde trabajamos, a qué nos dedicamos, etc. Platicado sobre esto, y precisamente tomando en consideración que existen diferentes tipos de masculinidades, a continuación me permitiré ceder el uso de la voz al magistrado Pedro Ibarra, a fin de que él nos hable sobre lo que hemos dado en llamar las masculinidades tradicionales o no hegemónicas. Y para tal efecto, pues le cedo la voz al magistrado. Muy buenos días. Agradezco mucho la invitación a participar en este diálogo sobre el tema de los mandatos de la masculinidad. En una época de grandes cambios como la que vivimos hoy en día, repensar las relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad con la intención de mejorar esas relaciones no es ni puede ser la excepción. De hecho, en este tema se lleva ya un camino largo repensando y cuestionando una serie de ideas que se resisten como si fueran definitivas e intocables, cuando lo cierto es que las ideas nunca son definitivas y nunca son intocables. La reflexión y el diálogo sobre los mandatos de la masculinidad forman parte del tema más amplio que se denomina perspectiva de género. Tales mandatos no son otra cosa que las órdenes que impone la sociedad o la opinión pública mayoritaria respecto de la masculinidad o la manera de ser que debe asumir el hombre. Es la llamada masculinidad hegemónica. No se trata, de hecho, de un hecho biológico, o no se trata del hecho biológico de ser hombre, lo cual no admite cambios de fondo por ser un dictado de la naturaleza, sino de la manera en que se debe ser hombre. Es decir, se trata de una idea, de un producto cultural, que por lo mismo sí puede ser modificado. Pero la masculinidad hegemónica es una idea universal que se fue construyendo a lo largo de miles de años dentro del sistema patriarcal que nos sigue gobernando. En la construcción cultural de la idea de masculinidad han intervenido distintas instituciones como la familia, la escuela, la religión, los medios de comunicación y el propio Estado. De ahí que siga existiendo a la fecha resistencia en la modificación de la idea de masculinidad preponderante. Y sin embargo, se debe cambiar en la medida en que constituya un obstáculo para la mejora de las relaciones entre los hombres y las mujeres en la sociedad en que vivimos, hacia un trato igualitario en materia de oportunidades y derechos humanos de toda índole.
Pero ¿cuál es la medida? ¿Hasta qué punto debe modificarse la idea de masculinidad hegemónica? Tales preguntas forman parte del debate que ha puesto sobre la mesa el movimiento feminista. La idea de la masculinidad hegemónica que sigue prevaleciendo en nuestra época, aunque ya debilitada por los múltiples cuestionamientos a que se le ha sometido, concibe el comportamiento del hombre a través de roles y estereotipos. Y quiero concluir mi intervención haciendo mención de esos estereotipos y roles sobre los que Luis expondrá las consecuencias que pueden venir al asumir ese tipo de roles y estereotipos. Y comienzo con los estereotipos y roles en cuanto a la capacidad física. Según la visión prevaleciente, el hombre debe ser fuerte, dominante, resistente, protector, duro, arriesgado, valiente, incluso violento, mujeriego. Eso en cuanto a capacidad física. En cuanto a capacidad intelectual, se considera por parte de la masculinidad predominante que el hombre tiene que ser racional, metódico, poco sensible, dueño de sí mismo, autocontrolado. En relación a la capacidad económica, se sigue pensando en gran medida que el hombre debe ser el proveedor principal de la familia, con los mayores ingresos por su trabajo y con suficientes bienes en su haber. Por último, en cuanto a capacidad de acción, se acepta en general que el hombre debe tener libertad de movimiento, de toma de decisiones, de aceptación o no de responsabilidades y de actividad heterosexual. Hasta aquí terminaré mi intervención y cedo la palabra al magistrado Genaro. Muchas gracias, Pedro. Efectivamente, como ya señaló ahorita el magistrado, lo que podemos ver es que dentro de este marco del sistema sexo-género se establecen roles y estereotipos, ¿no? Que son algunos de los que él ha mencionado. Y con ello lo que debemos entender es precisamente que la masculinidad no es algo biológico, sino es una construcción social influenciada por el contexto de la época, la cultura de cada uno, y eso es lo que va definiendo precisamente qué es lo que se espera de un hombre para ser hombre o de una mujer para ser mujer. Por eso es que en el tema que estamos tratando, hablamos de las masculinidades, ¿no? A continuación, como señaló el magistrado, le daré el uso de la palabra al licenciado Luis Santiago para efecto de que nos comente acerca de precisamente cuáles son las consecuencias de estas masculinidades tradicionales hegemónicas que se han dado dentro de la sociedad. Quedas en el uso de la palabra, Luis. Gracias. Gracias, magistrado Genaro. Buenos días a todos. Bueno, como ya se mencionó, yo voy a hablarles sobre las consecuencias de la masculinidad tradicional. La ideología de masculinidad tradicional es un estándar para la masculinidad de grandes segmentos de la población que involucra, como ya se mencionó, antifeminidad, logros, evitación de la apariencia de debilidad, así como el demostrar aventura, riesgo, violencia. Esto mismo incluso se encuentra en gran parte vinculado tanto a la homofobia como al bullying y al acoso sexual. En pocas palabras, se define en oposición a lo femenino. Se define a lo femenino: los hombres no lloran, no son afectivos, no ayudan con las labores domésticas, tienen que proveer y tienen que procrear. En la masculinidad tradicional se da el predominio de los hombres sobre las mujeres, construyendo lo masculino y lo femenino, marcando así profundamente la creación de la identidad masculina, asignando a los hombres, como ya se mencionó, una serie de roles asociados al ejercicio del poder, el dominio y la sumisión de la mujer, trayendo así diversas consecuencias que a continuación les voy a mencionar. La primera, el manejo de los afectos y las emociones, la rigidez del hombre, la dificultad para manejar y expresar los sentimientos
y demás situaciones dolorosas, sentimientos ocultos e intimidad, e incluso la dificultad para el manejo del enojo. Entonces hablamos de los sentimientos del hombre respecto a esa masculinidad tradicional, el sentirse con cierta valentía e incluso violencia. ¿Por qué? Porque según esta masculinidad tradicional, si no eres agresivo, violento, todo un macho, pues no eres un verdadero hombre. Aunado a ello, una segunda consecuencia es en la vida social, donde hablamos de pocas relaciones de apego, pues trae consigo la soledad. Los hombres, en gran mayoría solitarios, manejan de una manera violenta los conflictos interpersonales. El hombre se vuelve violento para resolver cualquier conflicto, ¿no? Un ejemplo. En alguna reunión, un hombre choca con otro hombre por accidente y este reacciona agresivamente, yéndose incluso a los golpes. Por otro lado, otra consecuencia de esta masculinidad tradicional es en la sexualidad, pues el hombre no responde a una sexualidad responsable, ya que no tiene como tal una pareja definida en ese aspecto y por ende la sexualidad va más enfocada al placer y a la procreación, y no a lo afectivo, sino, como ya lo mencioné, más a lo simbólico. Por ejemplo, el tener pues hijos por todos lados, ¿no? Creyendo así que esto hace notar más tu hombría. Asimismo, como consecuencia de la masculinidad tradicional en la vida de pareja, tiene que ver con el machismo del hombre. Hablamos de varias parejas simultáneas para sentirse así superior, de la necesidad de tener poder sobre la pareja, dominarla, tener un control y sobre todo de celos enfermizos, es decir, la invasión del espacio personal. Muchos hombres piensan, errónea y abusivamente, ¿no? Eres mía y de nadie más. Por otro lado, la masculinidad tradicional tiene consecuencias en la relación consigo mismo, pues prácticamente hay poco tiempo para disfrutar, divertirse y recrear, puesto que el hombre se la pasa trabajando, porque como te enseñan en la masculinidad tradicional, tienes que proveer económicamente a tu familia en todos los sentidos, teniendo otros espacios y no de esparcimiento. Poco tiempo para compartir con otras personas, es decir, la vida social. Y sobre todo, poco tiempo para reflexionar, volviendo así al hombre incapaz de tener un espacio para sí mismo, para conocerse en ese aspecto y, en efecto, trayendo consigo el descuido de la salud física y mental. Bueno, por último, la masculinidad tradicional tiene consecuencias en la vida laboral, provocando la falta de equidad hacia las mujeres en el trabajo y, consecuente a ello, la discriminación hacia las mismas, perpetuando así a una desigualdad de género en este ámbito. ¿Por qué? Porque para este tipo de hombres educados bajo esa masculinidad tradicional, les es difícil estar bajo la supervisión o el mando de una mujer. ¿Por qué? Pues porque consideran que como hombres no deberían someterse a la autoridad de una mujer, ya que se ha mantenido e incluso se mantiene a las mujeres apartadas del poder, colocando a ellas en una posición de subordinación respecto al hombre. En este sistema tradicional, las mujeres sufren discriminaciones y violencias de varios tipos, pero también es importante reconocer que los hombres no solo son victimarios. Como hombre también suele sufrir presión a este sistema que pertenecemos y que todos vivimos, porque los hombres deben socialmente cumplir con roles de género que no siempre logran cumplir. Por ejemplo, como ya se mencionó hace un momento, que como mencionaba el magistrado Ibarra, ser fuerte, ser exitoso económicamente para proveer a tu familia, ser protector hacia las mujeres de la familia, incluso conquistar a tu pareja o a más de una pareja, que suele pasar, tener hijos y demostrar continuamente la hombría, el no parecer vulnerable y no expresar sus emociones ni sentimientos. En realidad, son pocos los hombres que pueden desempeñar con éxito todos estos roles, puesto que al ser educados bajo esa masculinidad tradicional, se ven afectados por las consecuencias que ésta trae consigo. Pues esas son las consecuencias que les quería compartir y esa es mi posición ante este tema. Muchas gracias, Luis. Pues continuando un poco con la misma dirección de la plática, a continuación la licenciada Alba Canseco nos va a comentar precisamente dentro de estas consecuencias de la masculinidad tradicional y hegemónica, de estos roles y estereotipos en los que los hombres estamos inmersos,
dos aspectos importantes relativos a estas consecuencias, como serían el autocuidado y la salud. Entonces, para tal efecto, me permito ceder el uso de la palabra a la licenciada Canseco. Alba, tienes el uso de la palabra. Sí, buenos días a todas y todos. En este caso, el tema que me tocó a mí fue autocuidado y salud, y retomando la cuestión de la masculinidad hegemónica, donde el hombre es proveedor, es fuerte, es inquebrantable. En el tema de cuidado y de salud es importante retomar la cuestión de psicoemocional y la salud física para este hombre con la masculinidad hegemónica es secundario, ya que el hombre no se puede permitir, en este caso, por ejemplo, ir al psicólogo, porque eso se asocia a las cosas de las mujeres en esta masculinidad hegemónica. El hombre no se puede dar, como decía mi compañero, permiso de llorar, porque igual no está, estos estereotipos que nos marca la sociedad lo marcan como una persona débil o para cuestiones de mujeres. Entonces se sigue repitiendo esta masculinidad hegemónica en el tema de salud y autocuidado. Y pues eso también lo reconoce al hombre como frágil, ¿no? El que vayas a temas de psicoemocional, y volvemos a estos estereotipos que nos marca la sociedad de ser un hombre fuerte, audaz y valeroso, ¿no? Entonces, por eso es un poco descuidado esta parte de su salud, tanto física como emocional. Y la indiferencia y despreocupación por la salud están asociados a lo que se comentaba, la construcción de género tradicional de la masculinidad, ya que es una señal de debilidad. Uno de ellos, por ejemplo, el cáncer de próstata, del cual existen muchos mitos alrededor de los métodos de detección, hacen que los hombres no acudan a ver ese tema, ¿no? Por los prejuicios y los miedos que nos ha marcado siempre en la sociedad. Otro tema en esta cuestión de salud y cuidado es la sexualidad. El hombre, entre más, es bien visto ante la sociedad que entre más mujeres o más vida sexual activa temprana tenga, es mejor, ¿no? Se sigue marcando esa masculinidad hegemónica, a diferencia de las mujeres, ¿no? Que si una mujer inicia su vida sexual temprana, está mal vista. Entonces, y además a las mujeres se les ve como objetos sexuales, ¿no? La construcción de género mandata que los hombres deben de tener numerosas parejas, aunque esto exponga en riesgo su salud, ya que se enfrentan a enfermedades de transmisión sexual, y los hombres tienden a delegar a sus parejas esa responsabilidad de decidir de utilizar algún preservativo, ¿no? Y también se habla de la cuestión de utilizar anticonceptivos, y también la toma de decisión de embarazos no deseados o no planeados. Y lo mismo de llegar a contraer riesgos de enfermedades, ¿no? Entonces, en esta cuestión de la masculinidad hegemónica, todo esto no va de acuerdo, ¿no? Porque el hombre tiene que ser fuerte, proveedor, y con este tema de la sexualidad y del autocuidado, pues el hombre se muestra débil ante la sociedad, de acuerdo a los estereotipos que va marcando estos conceptos. Y también, bueno, en ese mismo tema entra lo de la paternidad, ¿no? Es importante una paternidad compartida, ya que siempre debe de estar rodeada de esta parte efectiva tanto de los hijas y de los hijos, ¿no? Tener valora, y esta parte de la masculinidad hegemónica no valora esa parte efectiva, ¿no? Porque como siempre el papá tiene que mostrarse fuerte y no tiene que mostrarse débil, ¿no? Entonces, debe de ser una masculinidad, tiene que ser una masculinidad igualitaria. Entonces, en el tema de la paternidad, donde el padre tiene que inmiscuirse con los hijos y los hijos. Actualmente la paternidad responsable igualitaria y tener cuidados comprometidos y amorosos, comprendiendo las tareas de cuidado y crianza de su familia y con los niños para tener una igualdad de género posible y deseable.
Entonces, pues más que nada ese es el tema de cuidado y autosalud, ¿no? La cuestión de que los hombres no se muestran a sí mismos para esta parte fuerte, no les deja visibilizar el tener que asistir al médico o hacerse sus chequeos, porque pues estos estereotipos los hacen ver débiles. Y pues eso sería más que nada la cuestión del autocuidado y salud. Muchas gracias, licenciada. Pues siguiendo un poco con la mecánica que ya les había comentado, a continuación me permitiré formularles algunas preguntas a nuestros participantes para que ellos desde sus experiencias personales puedan compartir con nosotros algunas reflexiones respecto de este tema que, como hemos visto, pues tiene que ver con ciertos roles y estereotipos que la sociedad nos ha marcado y los cuales posteriormente yo me permitiré explicarles un poco cómo es que inciden en aspectos relacionados, por ejemplo, con la violencia hacia las mujeres y por lo cual consideramos que es un tema muy importante a tratar con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Entonces, la primera pregunta que yo me permitiría formularles es si ustedes pudieran mencionar algunos de los mandatos de la masculinidad hegemónica con los cuales ustedes estuvieran de acuerdo o no. Entonces, para tal efecto, pues les cedo la palabra al magistrado Ibarra. Sí. Bueno, en mi opinión, en efecto, no creo que la posición indicada ni la posición más recomendable es estigmatizar esa idea de masculinidad hegemónica o predominante. Es decir, no se trata de hacer tabla rasa, acabar con esa idea de la masculinidad y buscar una distinta. En mi opinión, y lo tocaba yo en la intervención que tuve, parte del debate, parte central del debate actual del movimiento feminista consiste en saber hasta qué punto, hasta qué medida debemos buscar moldear, modificar o adecuar a los tiempos de hoy esa idea de masculinidad que viene de muchos años atrás, de miles de años atrás. Es una idea que se ha ido formando a través de los siglos y a mí me parece, por ejemplo, que no es que no se quiera que el hombre sea valiente. Es decir, el valor de la valentía no es despreciable. El valor del autodominio debe continuar alentándose. Digo, autodominio en el sentido de que no siempre se van a mostrar los sentimientos. También hay que tener la capacidad de dominar los sentimientos cuando sea necesario. Entonces, esos valores que están implicados en la masculinidad predominante, en esa idea que se ha formado a través de los siglos, hay cosas valiosas que debemos rescatar y en todo caso mejorar. A mí me parece que la regla de oro, tratándose de la masculinidad preponderante, predominante, es detectar el punto en que esa idea afecta negativamente las relaciones entre hombres y mujeres en sociedad. El punto en el que esa idea de masculinidad se vuelve un instrumento o un medio en contra de las mujeres, en contra del principio de igualdad. Es parte de un debate que pues sigue vigente, pero para responder tu pregunta, Genaro, yo destacaría que los valores de valentía, de fortaleza,
de autodominio, de desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales, que de alguna manera está implicada esta idea de masculinidad, siguen siendo válidas, pero en la medida en que no, como lo repito, afecten nuestra relación con la mujer en sociedad, ni menos aún atenten en contra de sus derechos o sean un obstáculo para el principio de igualdad de oportunidades e igualdad en los derechos humanos. Gracias. Gracias a ti, Luis. Entonces, ¿tú qué nos podrías decir con que existen algunos mandatos de la masculinidad hegemónica con los que tú estuvieras de acuerdo? Pues le agradezco, magistrado Genaro. Desde mi perspectiva, yo considero que es válido aquel mandato en el que el hombre es exitoso e incluso ambicioso en lo que llega a emprender, pero también hay que saber tener límites. Digo, todo en exceso es malo, ¿no? El tener ambición, a la larga te puede crear un conflicto, ¿no? Caes entre no cumples con tus expectativas y llega un momento de frustración, o sea, es a lo que vuelve a lo mismo, ¿no? Hay que tener límites. Asimismo, considero que el autovalerse, ser autosuficiente, pero también hay que saber reconocer cuando uno requiere apoyo, requiere ayuda, ¿no? No creerse el hombre capaz de lograr todo. Creo que ese es como el principal conflicto de estos mandatos, que quieres cumplir con todas las expectativas que te impone la sociedad respecto a la masculinidad. Definitivamente, con el que sí no estoy de acuerdo es con el mandato que te exige no demostrar tus sentimientos o emociones. Después de todo, somos seres humanos y evidentemente sentimos. El hecho de guardarte lo que sientes en determinado momento puede afectarte, sobre todo teniendo repercusiones en tu salud, y vuelve a lo mismo, ¿no? Crea cierta frustración. Eso sería con lo que sí estoy y no de acuerdo, magistrado. Muchas gracias. Alba, ¿tú qué pensarías al respecto? Sí, bueno, yo en ese tema, pues con la masculinidad hegemónica, yo no estoy muy de acuerdo porque esa masculinidad está construida a partir del reconocimiento de que ha vivido el hombre en un sistema que le ha otorgado privilegios solo por el hecho de ser hombre. Entonces, yo creo que, y donde deberían de hacer un cambio es en, como dice mi compañero Luis, en la cuestión de las emociones, ¿no? Porque es por el bien del hombre tener un cuidado, autocuidado, ¿no? De la salud, y que esos paradigmas y esos estereotipos que lo llevan a él a verse débil no rebase esa barrera del autocuidado y de salud. Entonces, en eso creo que sí debería existir un cambio, ¿no? Para el bien de la salud del hombre, ¿no? Porque sí es muy importante tener esos cuidados, ¿no? Entonces, pero sí creo que siempre le han otorgado esos privilegios, ¿no? Por el hecho de ser hombre, y entonces yo creo que una masculinidad igualitaria sería como, yo sé que como decía el magistrado Ibarra, viene desde hace mucho tiempo estos estereotipos que marca la sociedad, pero pues se debe de hacer un cambio, ¿no? A este paso para poder lograr y empezar con una masculinidad igualitaria, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo en que tiene mucho tiempo y que esto lleva poco a poco, pero sí donde deberían de hacer un cambio es en el autocuidado y la salud, ¿no? En la masculinidad hegemónica, y pues eso, ¿no? De que la sociedad siempre le ha otorgado privilegios solo por el hecho de ser hombre. En eso no estoy de acuerdo. Ok, muchas gracias. Otra pregunta que les haría es, partiendo de todo esto que hemos platicado, de cuáles son estas masculinidades hegemónicas que nos impone la sociedad a través de roles y estereotipos, en su familia o en su experiencia, ¿cómo ha sido la expresión de amor, afecto de los hombres adultos en la familia de ustedes o en la familia cercana? Magistrado Ibarra, queda en su palabra. Muy bien. Yo crecí en una familia
en una familia donde efectivamente, por los recuerdos que hago, mi papá, ante todo, lo recuerdo como un hombre de trabajo, ¿no? Un hombre muy trabajador. Él aún vive, gracias a Dios, pero vinculándolo con el tema que platicamos, la relación afectiva en aquellos tiempos en que él estaba en plenitud de facultades fue mínima. Actualmente él ya tiene algunos años y esa relación afectiva que nos faltó, digamos, por esa idea de masculinidad que se tiene, que nos faltó, digamos, a mí y a mis hermanos durante la infancia. Claro, la tuvimos y de sobra por parte de la mamá. La mamá sí, todo cariño y todo amor, ¿no? No puedo decir que hayamos resultado afectados porque había la compensación de la mamá, ¿no? La mamá se desvive por los hijos, les da mucho amor y cuidado, ¿no? Pero el hombre, conforme avanza la edad, hablo de mi papá, se vuelve más afectivo. Ahorita la relación que tenemos con mi papá es algo distinta a la que recuerdo de aquellos años de su plenitud. Ahora es un hombre más cercano a nosotros, porque es capaz de expresar sus sentimientos, de preguntar y platicar, ¿no? Algo distinto, repito, a como me lo dice el recuerdo en mi infancia, y él en su plenitud de facultades, que ante todo se le recuerda, lo recuerdo como un hombre, eso sí, muy trabajador y responsable, pero con poco tiempo para pensar en el afecto de la familia, ¿no? Muchas gracias por compartir con nosotros esa experiencia. Tú, Luis, ¿nos podrías decir algo al respecto? Claro, igual que el magistrado Ibarra, pues yo también a mi padre lo he considerado desde siempre, desde que tengo uso de razón, pues un hombre muy trabajador, responsable y sobre todo proveedor. Él se fue criado dentro de una masculinidad tradicional, de tú eres el hombre y tú tienes que proveer a tu familia. Evidentemente sí era muy afectivo, pero no tenía como tal el tiempo de estar con la familia. ¿Por qué? Porque para él era lo más importante, pues que la familia estuviera bien económicamente, proveer en todos los sentidos. Y yo creo que ahí la falla con esta masculinidad tradicional justamente, y sobre todo para la parte afectiva, fue esa, ¿no? El decir, como proveedor, pues lo afectivo pasa a segundo plano. Digo, sí te veo, te quiero, te trato bien y demás, pero lo más importante es proveer económicamente. ¿Por qué? Porque fue criado bajo esa masculinidad. O sea, evidentemente, cariño nunca faltó. Mi padre hasta la fecha es afectivo, pero sí solamente fue esa parte, en que como hombre él vuelve a lo mismo, siempre tuvo que proveer y no tenía casi tiempo para la parte de cariño o cuestiones afectivas. Gracias, Luis. Sí, Alba, a ti te cedo la palabra. A ver, en tu experiencia, ¿cómo has visto esta relación de los hombres en la familia? Sí, bueno, en mi familia, pasa algo chistoso. Mi abuelo, por ejemplo, tuvo muchos hijos, viene de una época muy diferente y donde él se mostraba como una persona fuerte, el ser mujeriego, ¿no? Que es la persona, como la imagen. Y mi papá, siendo su hijo, por ejemplo, no se reprodució esos roles estereotipos, ¿no? Que eso es lo que es importante, ¿no? Viene de una familia muy tradicional, como de una masculinidad hegemónica, donde mi abuelo teniendo diferentes parejas, muchos hijos, él no reprodució esos roles que marca la sociedad. Él, por ejemplo, en el caso de mi casa, mi papá y mi mamá se repartían las tareas a pesar de que los dos trabajaban en su momento también, cada quien tenía tareas del hogar y tanto del trabajo, ¿no? Entonces yo creo que sí es bien importante reconocer esa parte de que no todo es,
es de acuerdo a cómo te vayas formando, ¿no? Mi papá venía de una cuestión muy tradicional, de una masculinidad tradicional, y más sin embargo, él no reprodució esos roles establecidos, ¿no? Por la sociedad, sino que hizo un cambio, dando una masculinidad igualitaria, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante saber que no es de un solo tajo poder cortar esos estereotipos que se siguen reproduciendo, pero sí poder marcar una diferencia, por ejemplo, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros padres, ¿no? Como yo les comento, mi papá, a pesar de venir de un padre, ¿no? Marcando muy fuerte esa masculinidad hegemónica, él en su rol ya de papá, de hermano, él adoptó otros roles, ¿no? Como el de una masculinidad igualitaria, ayudando en la casa y también siendo proveedor, ¿no? No dejando de ser proveedor, y también mi mamá siendo proveedor, ¿no? En una parte igualitaria. Muchas gracias. Pues sí, en este tema de la familia, yo sí me permitiría comentarles con ustedes que muchos de los escritos que existen acerca de las masculinidades precisamente se destaca, ¿no? Que siempre hablamos de la mayoría, es decir, no todos los hombres son iguales, no todos se rigen por estas masculinidades tradicionales y hegemónicas en las que el hombre es un ser fuerte, proveedor, es el padre familias que domina a todos, ¿no? Y que se hace lo que él dice. Y esto tiene que ver, como les decía, pues con el contexto social, con la forma en la que uno crece, con la forma en la que uno nace, en la sociedad en la que uno se desarrolla. Por ejemplo, en mi experiencia personal, pues yo lamentablemente, cuando yo era pequeño, digo, yo tengo 5 hermanas y somos 2 hombres, y siendo pequeños, pues mi mamá enviudó. Entonces, en realidad, pues yo era de los mayores, por no decir el mayor, y pues mis hermanas eran pequeñas, entonces yo les puedo decir, tenía una hermana que tenía en ese entonces 3 años, otra tenía 5 años, imagínense qué podían hacer ellas. Obviamente las circunstancias llevaron pues a que mi mamá, una persona viuda, pues ¿qué tuvo que hacer? Pues tenía que trabajar, ¿no? Porque pues, si no trabajaba, entonces ¿cómo nos iba a mantener? Éramos 7, ¿no? Estoy hablando de tiempos antiguos en los que la vida no era tan complicada. Sin embargo, a lo que voy es precisamente esta situación, en el caso particular mío, pues me hizo asumir ciertos roles distintos precisamente a esas masculinidades hegemónicas y tradicionales. ¿Por qué? Pues primero porque no tuve una figura paterna, ¿no? Que me dijera, tienes que ser así, tienes que hacer esto, tu camino debe ser este. Y por otra parte, pues un poco la cuestión de ayudar a mi mamá y de tener una responsabilidad hacia mis hermanos. Entonces, esto yo siento que en cierta manera me liberó, ¿no? De toda esta carga masculina que agobia a los hombres, de que tienes que demostrar que eres de determinada manera. Para mí no me causaba ningún perjuicio o ninguna cuestión, ningún problema el hecho de que yo tuviera que lavar, tender, cocinar, revisar tareas, ir a la escuela, y también tratar de salir adelante, ¿no? Es decir, asumía pues, todas estas obligaciones sin ningún problema. Entonces, todo esto, a lo que voy tiene que ver mucho el hecho de cómo somos como hombres, las circunstancias que nos rodean. Por eso es que yo enfatizo mucho en que hay diversas masculinidades que se van creando dependiendo del contexto social, histórico, la época en la que nos desarrollamos. Como les digo, en esa época pues tampoco era tan complicado la vida, ¿no? Ahora, digo, no creo que alguien se atreva a tener 7 hijos y pueda sobrevivir tan fácilmente como en ese entonces. Pero sí creo que sigue empezando todas estas cuestiones en todos los que somos hombres, y que nos dejamos muchas veces influenciar, ¿no? Por lo que la sociedad nos exige. Afortunadamente creo yo que hemos cambiado, y precisamente todas estas pláticas que se dan sobre la masculinidad, pues hablamos de que los hombres ya estamos participando y necesitamos participar más en todo esto, porque precisamente en un momento les platicaré alguna conferencia que escuché de una
doctora argentina, en la que dijo que los que más sufren de la masculinidad son precisamente los hombres, ¿no? Pero continuando un poco con la plática en la que estamos, les haré otra pregunta. Ahora un poco relativa al ámbito laboral, ¿no? Yo les preguntaría si en el ámbito laboral en el que ustedes se han desarrollado o en el que se desarrollan, consideran que han existido expresiones de masculinidad hegemónica. Y por otra parte, si también consideran que ha existido una diferencia entre liderazgo masculino y femenino, es decir, no sé si hayan tenido jefes hombres y mujeres, y en todo caso, primero, en ese caso, ¿qué diferencias han sentido ustedes entre el liderazgo de un hombre y el liderazgo de una mujer? Y por otra parte, si dentro del liderazgo por parte de un hombre ustedes han considerado, ya sea dentro de su jefe o dentro del ámbito de trabajo, que hayan existido este tipo de roles y estereotipos hegemónicos por parte de los hombres que han laborado con ustedes. Entonces dejo en el uso de la palabra a Pedro, magistrado Ibarra. Sí, gracias. Pues yo quisiera comentar sobre ese punto algo muy destacable de las mujeres con las que he trabajado como subordinadas en mi etapa de magistrado. Pues he tenido la fortuna en las adscripciones que he estado, si sumamos los secretarios de acuerdo que han estado en mi cargo, han sido más las mujeres. Y quiero destacar en ese sentido que las mujeres que han estado trabajando conmigo se caracterizan en general por ser muy responsables. Muy responsables, yo diría que en general, salvo excepciones, ¿verdad? En general, con una responsabilidad por encima de la responsabilidad de los hombres, ¿no? Por eso yo creo que la incorporación de la mujer al mundo laboral, que ya tiene su tiempo, pero cada vez es más, me parece que eso abona mucho al bien de la sociedad, ¿no? A mí me parece que y hablo ahorita pues, de la mujer como profesionista responsable. Es el aspecto que me gustaría destacar, que mi experiencia, repito, me hace asegurar que las mujeres profesionales con las que he tenido el gusto de trabajar se han destacado, desde luego por su capacidad jurídica, pero particularmente por su responsabilidad, ¿no? Por su responsabilidad en su trabajo profesional, y seguramente eso es un reflejo también de su responsabilidad en sus otras actividades y deberes como es la familia. Gracias. Muchas gracias, Pedro. ¿Tú, Luis, has tenido alguna experiencia al respecto? Sí, de hecho, yo podría decir que me gusta más trabajar con mujeres, digo, en mi experiencia. Desafortunadamente sí me ha tocado uno que otro, algún jefe muy, muy machista, sobre todo, digamos, bueno, es que no quiero decir en dónde, ¿verdad? Pero en uno de los últimos trabajos que tuve, sí tuve un jefe muy, muy machista, que él era la cuestión de, eres hombre, ¿sabes qué? Vámonos a tomar, y si no tomas, no eres mi amigo. O sea, él tenía marcada esa parte de ser dominante, de yo soy el jefe, yo tengo el poder. En cambio, recuerdo muy bien que se puede decir que era mi jefa directa, era una persona sumamente responsable, es una mujer profesional, y yo la verdad es que la admiro mucho porque su gran capacidad, tanto jurídica, es una excelente persona, más comprensiva, pero sí he tenido como esa parte, ¿no? Definitivamente yo podría decir que me gusta más trabajar con mujeres,
que con hombres. Digo, no quiero generalizar, pero sí, por las experiencias que he tenido, sí me es más grato trabajar con mujeres. Yo considero que son más responsables, organizadas, y van al punto y no hacen como tanto, digo, también hay sus excepciones, ¿verdad? Pero no hacen como tanta distinción en cuestión de género. Y en cambio, un jefe hombre sí marca un poquito más esa parte de la cuestión de desigualdad del género. Y pues eso sería lo que yo compartiría. Muchas gracias. Tú, Alba, ¿tú qué nos podrías decir al respecto? Sí, magistrado. Bueno, en este tema yo no he tenido laboralmente, directamente, así, algún contacto con una masculinidad hegemónica como tal. Yo, por ejemplo, aquí en mi área soy la única mujer y trabajo con mi jefe y otro compañero, entonces no se ve marcado esta masculinidad, ¿no? Donde digan, ay, tú por ser mujer, no puedes hacer, no. Y en cuestión de liderazgo, entre un hombre y una mujer, por ejemplo, en la cuestión laboral, yo aquí en mi sala, por ejemplo, pues no, yo veo marcado tanto ese liderazgo de mujer como de hombre, ¿no? Entonces, a lo mejor no me he topado directamente, ¿no? Con esta brecha salarial donde existan más hombres o mujeres, ¿no? Sí, es como ya nosotros como mujeres estamos también marcando ese camino, ¿no? De liderazgo y de lucha. Entonces, no me he topado afortunadamente, con algún tema en cuestión laboral, ¿no? De una masculinidad hegemónica, y el liderazgo, pues está también ahorita predominado también de las mujeres. Ok, muchas gracias, Alba. Pues les formularía una última pregunta. Al respecto, ¿qué medidas consideran ustedes que podrían tomar los hombres para cambiar aquellas conductas relacionadas con los mandatos de la masculinidad que afectan los derechos de otras personas o que ponen en riesgo a esos derechos? Es decir, ¿cómo ven ustedes, qué creen ustedes que se puede hacer precisamente para cambiar toda esta visión de los hombres, de dominación, de hegemonía sobre todos los demás? Pedro, si nos das tu opinión. Sí, Genaro, gracias. En mi opinión, un cambio importante, un cambio que se está dando con mucha lentitud, pero yo creo que es el cambio más efectivo en el camino hacia el trato igualitario entre mujeres y hombres, es el cambio de mentalidad en el hombre. Es decir, el que el hombre vaya aceptando poco a poco que en un mundo como el que vivimos, este mundo moderno donde los valores que más exaltan, que más valoramos, que más tenemos en alto, son la democracia, la libertad, los derechos humanos. En este mundo, en esta cultura occidental que nos ha tocado vivir, es claro que este problema del trato desigual hacia la mujer, del trato discriminatorio hacia la mujer, está fuera de lugar. Está fuera de lugar, es decir, no embona con los valores que exaltamos, ¿no? Hay una especie de incongruencia, ¿no? En la mentalidad masculina predominante, y no acaba de caerles el 20 o caernos el 20 a los hombres, que mientras no haya plenos logros en ese trato igualitario hacia la mujer, en esa valoración que le debemos, en ese respeto a sus derechos humanos en todos los ámbitos, el mundo al que aspiramos, el mundo que defendemos, los valores que queremos y que, repito, son la democracia, la libertad, los derechos humanos, no va a ser posible
Entonces, resumiendo, me parece que el hombre en general ha mostrado resistencias a este cambio, a esta digamos, remodelación o remoldeado de la idea de masculinidad, pero, sin embargo, es el camino, es la vía más efectiva para lograr ese cambio, es que el hombre cambie su mentalidad, que el hombre abra bien los ojos, bien la mente y se dé cuenta que incluso por conveniencia propia, y si aspiramos a un mundo mejor que el que tenemos, no podemos dejar de lado el hecho de cambiar e insistir en que la relación que tenemos con las mujeres no es la ideal, no acaba de ser la ideal, que es el trato igualitario, que es el trato respetuoso a sus derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Luis, ¿tú qué opinarías al respecto? ¿Qué medidas consideras que se pudieran tomar? Gracias, maestro. Pues yo considero que deberíamos optar por masculinidades alternativas, buscar una combinación equilibrada de desarrollo tanto de afuera hacia adentro que contribuya a las relaciones interpersonales y a la gestión emocional. Entonces, optando por estas masculinidades alternativas, conseguiríamos que cada persona pueda, pero que cada hombre pueda mostrar tanto debilidades como emociones sin miedo, sin ser juzgados y sobre todo aprovechando el talento de los demás para trabajar pues en equipo de una forma más efectiva para no caer en confrontación. Considero que el romper con la masculinidad tradicional nos da una oportunidad de una vía para la creación de nuevos modelos de masculinidad que favorezcan la igualdad entre géneros y que se alejen sobre todo de la dominación y de la sumisión de la mujer. La evolución del modelo de masculinidad hacia un modelo más igualitario es crucial, considero yo, para la evolución de esta sociedad. Gracias, Luis. Alba, ¿tú qué medidas consideras que se podrían adoptar precisamente para evitar este tipo de conductas? Sí, maestro, pues yo pienso que para empezar a hacer un cambio en la sociedad en este tema de la masculinidad tradicional o hegemónica, lo primero que pienso es que debe de hacerse un reconocimiento el hombre de que ha vivido en un sistema que le ha otorgado privilegios. O sea, primero reconocerlo para poder empezar a plantear una masculinidad igualitaria en el cual sea capaz de aceptarse primero a sí mismo como es y a las demás personas en su diversidad de identidades, expresiones y orientaciones sexuales para poder empezar a hacer o iniciar un cambio. Creo yo que eso sería un principio para empezar a hablar de otras masculinidades igualitarias. Ok, muchas gracias. Pues aquí tenemos todavía algunas preguntas que nos formulan. Por ejemplo, tenemos una pregunta de Frida Gutiérrez que nos indica cómo consideran que los hombres pueden sumar a la igualdad sustantiva sin protagonizar el movimiento feminista. ¿Alguno de ustedes quisiera responder la pregunta o tener alguna reflexión respecto de esta pregunta? Sí, Pedro. Bueno, como se comentaba en el evento inicial de hoy por una de las mujeres que participaron, una de las legisladoras, la igualdad formal de las mujeres actualmente está muy avanzada. Es decir, a nivel de leyes está muy bien establecido ese principio de igualdad de derechos. El problema
no está a nivel formal, sino a nivel material, ¿no? A nivel material. Pero una forma en que el hombre puede seguir contribuyendo sin protagonismos, me parece que puede ser a través del estudio, creo yo, del estudio y del impulso, del estudio de lo que implica toda la temática de igualdad de género, el estudio y profundización de esos temas y su contribución discreta, ¿verdad?, para promover a través de eventos como este en el que estamos, este diálogo, y el impulso, pues, también de ir mejorando a nivel legislativo la reglamentación de los derechos de las mujeres. Pero si de lo que se trata es de no quedar como protagonistas en esta promoción del derecho de las mujeres, a mí me parece que este tipo de eventos como en el que estamos participando, en el que participan hombres y mujeres, ¿verdad?, en un diálogo respetuoso, ¿verdad?, en un diálogo en el que no se trata de presumir quién sabe más, sino de intercambiar opiniones. Me parece que es una manera muy provechosa, muy efectiva de ir abonando a ese cambio de mentalidad que yo mencionaba. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Precisamente esto que tú comentas, me recuerda, les decía que hace poco escuché una conferencia de una doctora, se llama Rita Segato, en la que ella estaba hablando sobre un tema relativo eran reflexiones acerca de la estructura de la violencia. Y precisamente ella señalaba que para la prevención de la violencia, ella hablaba de 5 etapas para resolverla. Decía que una primera etapa era una etapa emergencial en la cual, al presentarse la violencia, en este caso en contra de las mujeres, pues había que, las instituciones tenían que crear ciertos medios para poder atender ese tipo de violencia, que son, por ejemplo, los ministerios públicos para mujeres violadas, etcétera, ¿no? De ese tipo de cuestiones. Una segunda etapa decía que tenía que ver con una etapa de remediación. Esa etapa de remediación tenía que ver con la expedición de normas, que es un poco lo que nos comentabas ahorita, Pedro, respecto de que este tipo de normas que protejan de la violencia a las mujeres. Sin embargo, ella señalaba que el hecho de que se expidan todas estas normas y de que existan estas instituciones no resuelve el problema. Por lo tanto, hay una tercera etapa. Y esa tercera etapa para ella era la investigación. La investigación acerca de los obstáculos y trabas que impiden que precisamente estas normas se apliquen y de que estas instituciones puedan funcionar adecuadamente, es decir, las instituciones policiales, los impartidores de justicia. Y luego, una vez que se investigaran acerca de estos obstáculos, ella continuaba diciendo que entonces tenía que venir a una reparación transformadora en la cual se eliminaran estos obstáculos, que era la cuarta etapa, era llevar a cabo todas estas acciones para tratar de eliminar todos esos obstáculos, y la última etapa era ya la transformación, ¿no? Entonces ella precisamente, esto me pareció muy, muy interesante y tiene que ver con el tema, y sí lo quiero resaltar para que un poco todos entendamos el porqué del tema en un día tan emblemático como es el Día Internacional de la Mujer. Y que pues, nosotros dentro de la Comisión para la Igualdad de Género en el tribunal, precisamente lo que estamos tratando es eliminar la discriminación, prevenir la violencia en contra de las mujeres. Entonces, en este tema, la doctora Segato precisamente nos habló de una investigación dentro de esta conferencia en la que decía que ella llevó a cabo una investigación que le encargó, por ejemplo, el gobierno de Brasil. Dice que en Brasil se estaba dando un
un problema. Resulta ser que en Brasilia, que es la capital, se estaban llevando a cabo muchas violaciones, lo cual sorprendió mucho al gobierno, considerando que no es una ciudad muy poblada, por ejemplo, como lo sería Sao Paulo, o muy liberal como lo sería Río de Janeiro. Entonces, ante esta cuestión, el gobierno de Brasil pues decidió contratar algunas universidades para que estudiaran el tema, es decir, esta tercera etapa de investigación de las causas que estaban llevando a que hubiera esta violencia en contra de las mujeres por parte de los hombres. Y ella pues participó dentro de la universidad en la que ella trabajaba, dice que participó en esta investigación y que, pues contrario a lo que muchos hacen, ella decidió no entrevistar a las víctimas, sino entrevistar a los violadores. Ella platica dentro de su conferencia pues todos los problemas que tuvo para poderlo hacer, ¿no? Porque pues obviamente es muy complicado entrevistarlos a ellos, considerando pues que primero te pueden mentir, segundo pueden esperar que con eso les vayan a, ya sea a perjudicar dentro de su condena o a ayudar dentro de su condena. Entonces, pues una vez que solventaron todos esos temas, dice que ya pues habló con varios de estas personas, ¿no? Y que en realidad, a diferencia de lo que siempre se ha pensado, dice que ella lo que buscaba era saber qué era lo que los había llevado a actuar como lo habían hecho, ¿no? Y dentro de la investigación, los resultados arrojaron que no era el deseo sexual el que había llevado a todas estas personas a violar a las mujeres, ¿no? Sino que era precisamente una cuestión de dominación, en la que ellos consideraban que ellos eran superiores y que las mujeres eran inferiores, es decir, que ellas eran débiles, que ellas tenían que someterse a la autoridad de ellos como hombres. Esto la llevó a entender que existen dentro de las relaciones dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. Este eje vertical tiene que ver entre la relación de hombre a mujer, en el que estos hombres que ejercían violencia sobre las mujeres, precisamente lo que buscaban era un dominio, y dice que este dominio precisamente es un mandato de la masculinidad. Un mandato de la masculinidad donde se señala que los hombres son superiores a las mujeres, donde los hombres son más fuertes, donde las mujeres son más débiles, donde ellas se tienen que someter a los hombres. Entonces, precisamente ya lo que señala es este mandato de masculinidad es lo que ha llevado un poco mucho a la violencia. Y los primeros afectados por este mandato son los hombres, porque es necesario que los hombres se liberen de esta carga. En el otro eje, en el eje de horizontal, decía ella, pues que vio cuáles eran las relaciones de hombres hacia hombres, y en ese caso dijo, los hombres también, en esa estructura horizontal lo que buscaban, y sigo hablando un poco de los hombres que entrevistaron ellas, a los que llevaron a cabo este estudio, dice, ellos lo que buscaban era encajar en el grupo de hombres, en el grupo al que pertenecían, es decir, demostrarles que ellos eran igual de hombres que los demás. Entonces ella aquí dice que en este tipo de, por ejemplo, dice que ella había investigado muchos tipos de pandillas, por ejemplo, estas de la Mara Salvatrucha, por ejemplo, o las pandillas que se dan aquí en México, etcétera. Entonces dice que todos estos hombres funcionan como un tipo de corporación, en donde lo que los guía un poco son dos cuestiones, ¿no? Una cuestión que, como toda corporación, se rige por dos cuestiones. Una cuestión de jerarquía, en la que está el superior y el inferior, y una cuestión de obediencia, donde si tú no cumples con los mandatos de la corporación, pues te excluyen. Entonces, si en este tipo de corporación precisamente lo que te exigen para ser hombre es ser violento, es ser fuerte, es ser dominante, pues entonces eso te afecta y te impide desarrollarte en una cuestión más igualitaria y ser o contribuir a la violencia y a la discriminación.
Entonces, es por eso que el tema de los mandatos de la masculinidad es muy importante precisamente para prevenir la violencia. Aquí, por ejemplo, tenemos otra pregunta que nos hace Ernesto Gutiérrez, en el que dice qué tipo de resistencias son las más frecuentes cuando quieren hablar de estos temas con los hombres. Pues yo desde el inicio precisamente inicié la plática señalándoles que cuando yo he comentado de las masculinidades con otros hombres, ellos me han dicho, son cosas que inventan las mujeres, los hombres son hombres y las mujeres son mujeres, y los hombres pues nunca van a tener hijos y las mujeres siempre van a tener hijos. Y yo por eso lo que les decía es porque no entienden el tema. O sea, por eso yo precisamente con lo que inicié diciendo es, hay que distinguir entre sexo y género. Sexo efectivamente tiene que ver con las condiciones biológicas que nos diferencian a los hombres de las mujeres, y género tiene que ver con el contexto social conforme al cual nosotros somos educados, ¿no? Y que es precisamente lo que ha llevado a todos estos roles y estereotipos de los que hemos platicado el día de hoy, y que generan o han generado violencia en contra de las mujeres, entre otros aspectos. Por eso yo también considero que pues ahorita de la reflexión que hizo el magistrado Ibarra, pues precisamente es cierto que existe, que formas de solucionar son como las que señalaron las legisladoras, crear normas, crear instituciones, tratar de defender a las mujeres a través de esos mecanismos. Sin embargo, esta cuestión de la que estamos hablando en esta mesa, a veces yo creo que es mucho más importante que aquello, porque aquello no va a funcionar si dentro de la sociedad nosotros, hombres y mujeres, no cambiamos. Afortunadamente, digo, y no lo digo yo, lo dicen muchas personas que estudian el tema, habemos, porque yo me considero parte de ellos, muchos hombres que ya estamos muy involucrados en el tema, que ya estamos incorporándonos mediante actividades y, por ejemplo, este tipo de mesas a tratar de cambiar las cosas como están actualmente, ¿no? Ya hice mucho uso de la palabra. Como parte final, yo quisiera preguntarles si nos pudieran dar alguna conclusión. En este caso, si quieres, Luis, empezamos contigo. Claro, magistrado, muchas gracias. Pues bueno, en conclusión, considero que el hombre tradicional, pues sí, tiende a proyectar esa imagen de macho, ¿no? De valiente, de violento. Y a veces esto, pues en parte, quizá contribuye al desarrollo de sus habilidades, pero sobre todo para ser productivo, pero también no sabe poner límites. Entonces es cuando viene ese manejo inadecuado de emociones. Aunado a ello, pues en conclusión vuelvo a lo mismo, ¿no? Considero que hay que crear nuevas masculinidades alternativas justamente para equilibrar esa igualdad de género, sobre todo para evitar la sumisión de la mujer. Yo creo que también como hombres tenemos que ser más abiertos a estas nuevas perspectivas, a estos nuevos temas, saber hablarlos y entenderlos, porque justamente pasa esa cuestión, ¿no? Los hombres dicen, son cosas de mujeres, son muy cerrados. Creo que como hombres tenemos que ser más abiertos a estos temas, más abiertos a las oportunidades a las mujeres y encontrar esa parte equilibrada entre el género. Sería por mi parte todo, magistrado. Muchas gracias. Alba, si tú nos pudieras dar alguna conclusión. Sí, claro, magistrado. Bueno, pues mi conclusión sería que desde nuestra trinchera, desde nuestra familia, conocidos, vayamos compartiendo estas nuevas masculinidades igualitarias, este cambio de construcción social y pues sí, compartir como estas perspectivas de género, como las que está llevando a cabo el tribunal a través de la comisión. Entonces, pues mi conclusión sería pues compartirla, ¿no? Hacer esos pequeños cambios que con el tiempo se van haciendo más grandes, ¿no? Como a los amigos, a la familia, para poder empezar a hacer ese cambio en esos estereotipos. Sí, aquí un comentario de la magistrada Rodríguez Pavón precisamente ya coincide contigo, en que todos
debemos reeducarnos y tanto hombres como mujeres, por ejemplo, en el tema que hablamos de autocuidado y salud, debemos hacernos chequeos en nuestra salud sexual, no solo las mujeres, ya es que como tú comentabas, es un rol, o que no sabría decirlo, es como una condicionante, ¿no? Como que el hombre no puede hacerse ese tipo de estudios. Magistrado Ibarra, si tú tienes alguna conclusión. Sí, gracias. Pues mi conclusión sería, hago votos porque, y confío, tengo la esperanza de que en el futuro, no tan lejano, se den cambios sustanciales, a nivel de los hechos, a nivel de la realidad, y que esos cambios sustanciales que se den en un futuro no lejano hagan de este mundo en el que vivimos un mundo mejor, porque habrá para entonces una colaboración entre hombres y mujeres en los que ambos aportarán sus capacidades, sus valores, en favor de mejorar un mundo en el que vivimos, que requiere de muchas cosas, ya no pensando más allá del género. Digamos que la siguiente etapa, a esta etapa donde es importante insistir en el género, la siguiente etapa, una vez superada esta, será pensar en el ser humano sin distingos, el ser humano que requiere de tantas cosas para alcanzar la felicidad que es posible en esta vida. Gracias. Pues muchas gracias. No sé si tengan alguna otra cuestión. Patricio, ¿todavía tenemos algo pendiente? Las preguntas, magistrado, no sé si quiera realizar la última pregunta. Sí, tenemos una última pregunta. Dice de Flor Tazón, ¿cómo se relacionan las masculinidades hegemónicas con el pacto patriarcal? Pues precisamente como les señalaba, vivimos en un patriarcado. No nos podemos excluir de él, es la educación que hemos traído desde siempre, y precisamente pues ese pacto patriarcal del que habla Flor pues está relacionado con esas masculinidades hegemónicas, esos roles y estereotipos que están asignados tanto como a los hombres como a las mujeres, o sea, hablando de masculinidades tradicionales, pues también las mujeres tienen ciertos roles y estereotipos que la propia sociedad les ha asignado y que provienen precisamente de un sistema patriarcal en el que hemos crecido, ¿no? Entonces, definitivamente sí están muy relacionados, pero precisamente como señalaba Alba y lo ha reiterado a lo largo de todas sus intervenciones, hay que transitar hacia las masculinidades igualitarias. ¿Qué son las masculinidades igualitarias? Es ser empáticos con las causas de la igualdad, de la no discriminación, lo cual nos lleve a los hombres a tener una mejor relación con las mujeres y con otros hombres sin que con ello violentemos los derechos de nadie, ¿no? Entonces, creo yo que pues sí, efectivamente existe mucho trabajo por hacer, ¿no? Para lograr todo esto. Eso sería la última pregunta. Entonces, con eso pues daríamos por terminado este evento y pues a nombre de la Comisión para la Igualdad de Género yo los quiero invitar a que mañana nos acompañen en la última mesa de estos diálogos que será coordinada o moderada por la magistrada Bárbara Templos con el tema, tengo entendido que se llama violencia económica. Y pues les quiero agradecer a todos por su participación, específicamente al magistrado Ibarra, al licenciado Luis Santiago y al licenciado Alba Canseco, muchas gracias, y a todas las personas pues que ahora sí
nos han acompañado, no obstante que iniciamos desde muy temprano, ¿no?, con el evento por parte del presidente del tribunal y sus invitados. Muchas gracias a todos.